Hoy 10 de agosto celebramos en la iglesia la fiesta de un antiguo santo mártir llamado San Lorenzo. Este santo es de la primera mitad del siglo III. Nació en España, pero luego fue a Roma y allí fue diácono en la iglesia de Roma, en la diócesis de Roma. En aquella época eran 7 los diáconos, eran pocos, ¿no? 7 aquellos diáconos que colaboraban en la diócesis, o sea, junto al Papa. El Papa se llamaba Sixto II, mediados del siglo III. Los diáconos eran importantes porque eran aquellas personas que sobre todo en aquella época debían ayudar a los pobres, ayudar a los huérfanos y a las viudas también, porque en aquella época las viudas solían ser también personas pobres. Así que esa era la misión principalmente del diácono, una función, una misión más bien social, diríamos hoy. Y además colaborar con el obispo, con los sacerdotes, pero también con el obispo, en las celebraciones litúrgicas, en las ceremonias litúrgicas, prestando servicio en la liturgia. Bien, uno de los 7 diáconos, entonces, en esa época, era San Lorenzo. El emperador, por aquel entonces, llamado Valeriano, promulgó un decreto por el cual los cristianos debían ser perseguidos y martirizados finalmente. O sea, un edicto imperial contra los cristianos. Esto fue en el año 258. Uno de los tantos edictos promulgados por aquellos primeros siglos del cristianismo en el Imperio Romano contra la Iglesia, contra los cristianos. Bueno, así fue entonces la persecución en Roma hacia los cristianos. En primer lugar buscaron al Papa Sixto II para matarlo, y así fue. Lo capturaron y rápidamente lo ejecutaron. A él junto con otros 2 diáconos que estaban con el sumo pontífice. Y a los pocos días hacen lo mismo con el diácono San Lorenzo. Se enteró el alcalde de Roma que San Lorenzo era quien administraba los bienes materiales de la iglesia y con los cuales, dijimos, ayudaba a los más pobres de Roma. Enterado el alcalde de Roma de este trabajo de San Lorenzo y de que la función de él era justamente la de administrar los bienes materiales, sabiendo además este alcalde de Roma que en la liturgia de la iglesia se utilizaban cálices de oro, objetos de oro, de plata, objetos valiosos, es que le dijo entonces a San Lorenzo: quiero esos bienes, tráeme esos bienes materiales. La historia cuenta que San Lorenzo rápidamente vendió una parte y la otra entregó a los pobres en esos días de plazo, esos pocos días de plazo que le otorgó el alcalde. Así que muchos bienes fueron repartidos entre los pobres. Llegó el momento de presentarse frente al perseguidor, frente al alcalde de Roma, que respondía al emperador Valeriano, y entonces
San Lorenzo le dijo, con un poco de sorna, humor, le dijo: acá tengo los bienes que me has pedido. Y resulta que había llamado a muchos enfermos, mendigos, pobres de Roma, para que fuesen a la casa de este hombre o al lugar del juicio. Y allí fue entonces que se los mostró y le dijo, estos son los bienes de la iglesia, estos son los tesoros de la iglesia. Y les mostró a los pobres, ¿no? Y el otro esperaba encontrarse con muchos tesoros materiales, cálices, cosas de oro, de plata, etc. Y San Lorenzo le dijo: los tesoros de la iglesia son estos. Que se puede entender de dos modos, ¿no? Por una parte, que lo que más vale en la iglesia son las personas y no las cosas materiales. Y sobre todo las personas más pobres, más necesitadas. Son los tesoros de la iglesia. Y también se puede entender en cuanto que los bienes materiales que la iglesia posee o administra deben ser administrados siempre en función de la caridad, de las obras de misericordia. O sea, los tesoros son para los pobres, ¿no? Son para ellos. Bien, así que imagínense este alcalde de Roma enfurecido por la tomada de pelo, ¿no?, del diácono San Lorenzo. Y es por eso que decretó que el martirio fuese distinto, que sufriera especialmente, de a poco, un martirio lento. Estaba tan enojado que dijo: bueno, ahora vas a sufrir de a poquito, como venganza. Y entonces, ¿cuál fue el martirio al diácono San Lorenzo? Arriba de una parrilla lo recostaron sobre la parrilla y empezaron a quemarlo. Lo prendieron fuego, ¿no? De a poco, como quien hace carne a la parrilla, así de a poco, no de golpe. Por eso es que en las imágenes de San Lorenzo se lo suele representar con una parrilla en la mano, ¿no? Es decir, fue ese el instrumento de tortura. Bueno, cuenta la historia que en ese momento los cristianos presentes se sintieron muy fortalecidos al ver la fortaleza de San Lorenzo, que en ningún momento flaqueó en la fe. Al contrario, lo vieron muy firme, muy fuerte en la fe. El diácono se puso a rezar especialmente por Roma, por la conversión de Roma, para que Roma dejara de ser pagana. Por eso en Roma la fiesta de San Lorenzo, la fiesta de hoy, es muy importante, porque San Lorenzo es protector de la ciudad de Roma. Y de hecho es el tercer santo más importante en Roma. Luego de San Pedro y San Pablo viene el diácono San Lorenzo. Y ustedes saben que la quinta basílica más importante que hay en Roma es la basílica dedicada a San Lorenzo, justamente. La primera es San Pedro, ¿no? Otra de las principales es San Pablo. Bueno, la quinta más importante es la Basílica de San Lorenzo Extramuros, así se llama. Esto para darnos cuenta la importancia que tiene este santo, sobre todo en Roma, cómo lo quieren, ¿verdad? Porque él fue servidor como diácono y luego rezó especialmente por la ciudad de Roma, por su conversión, mientras lo estaban asando a la parrilla. También se dice que en un momento, mientras lo asaban de un lado, dijo, también con humor, dijo: de un lado ya estoy, ahora me pueden dar vuelta para cocinarme
del lado que falta. Bueno, se ve que tenía una especial asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Una fortaleza no humana, sino divina, celestial, para poder no solamente soportar ese momento doloroso, sino también conservar la calma, la paz, la tranquilidad en su alma y hasta incluso el buen humor. Bueno, así fue entonces como murió, un día como hoy, 10 de agosto del año 258. Con lo cual, pidamos al Señor, por medio de San Lorenzo, que también nosotros podamos testimoniar nuestra fe, misionar, no perder el humor. Es muy importante que nosotros, los cristianos, los católicos, tengamos buen humor, ¿no? Seamos personas alegres. La alegría también es signo de que vamos por el buen camino, ¿no? Esa alegría que brota de la fe y que se apoya en la esperanza. Esperamos el triunfo de Cristo. Sabemos que Cristo triunfó y esperamos su triunfo total, completo. Cristo nos ha prometido su presencia, su asistencia, el estar junto a nosotros en nuestras luchas, y creemos en esa promesa. Cristo ha prometido asistirnos siempre con el Espíritu Santo. Cristo nos ha dicho que hay que confiar en la divina providencia, en el amor de Dios. Entonces, eso debe generar en nosotros esas promesas, la fe en esas promesas, debe generar en nosotros mucha paz, debe generar en nosotros mucha confianza, ¿verdad? Y alegría, porque Cristo triunfó y nosotros con Él también triunfaremos. Bueno, esa paz, esa alegría, hecha en algunos casos humor incluso, fue la que tuvo San Lorenzo, y es lo que también hoy le pedimos al Señor en esta época tan difícil, para vivir la fe, crecer en la fe, expresarla públicamente. Bueno, que podamos hacerlo como lo hizo Él, sin miedo, sin escondernos, sin tener vergüenza de mostrarnos como cristianos, y siempre con esperanza, siempre con alegría, e incluso con esa necesaria pizca de humor que también es bueno que tengamos, ¿no?, las personas de fe, los creyentes. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Lorenzo, mártir, ruega por nosotros.